Bueno, buenos días para todos. Hoy vamos a estar trabajando un poquito más el tema de caracteres superficiales de las hojas y vamos a estar hablando más que nada de la anatomía interna de las hojas y haciendo énfasis en lo que son las estructuras secretoras, tanto las que están en la parte interna de la anatomía y como las que quedan hacia la parte externa, o sea, las que secretan los compuestos hacia el exterior. Entonces, acá les hice un par de tablitas a modo de resumen para aquellos que están un poco olvidados con cómo son los tejidos, cuál es la composición celular y cómo son esas células y qué funciones tienen. Muy por arriba, a modo de repaso, recuerdan que tenemos los meristemas, que son esas células que se encargan de formar nuevas células a través de la mitosis, o sea, son células cuya función es generar nuevas células que luego van a integrar los tejidos diferenciados. Y son células de paredes muy finas compuestas por celulosa, ¿sí? Después tenemos la epidermis, que ya hemos estado hablando de ella porque estuvimos viendo caracteres superficiales, que es un tejido complejo porque tiene varios tipos celulares, como las células del tapiz y células especializadas como estomas, tricomas y emergencias. Su función principal va a ser la de proteger y la del intercambio gaseoso. Y acá la sustancia principal que va a haber en las paredes celulares va a ser la celulosa, aunque es relevante que las paredes externas van a estar cubiertas por una capa grasa que se llama cutícula, ¿sí? Luego tenemos el parénquima, que es un tejido simple, tiene un tipo celular, que es el de célula parenquimática, pero que puede desempeñar una gran cantidad de funciones y eso va a modular un poco cómo van a ser esas células. Entonces pueden participar de la fotosíntesis, que ahí a veces hablamos de clorénquima, o sea, es un parénquima clorofiliano. Pueden producir y almacenar sustancias. Por ejemplo, hay parénquimas que almacenan mucho almidón en lo que son órganos reservantes o estructuras reservantes. Por ejemplo, la raíz de las zanahorias o los rizomas del jengibre o de las papas, ¿sí? Que ahí tenemos un parénquima amiláceo, ¿sí? Y así, bueno, tenemos parénquimas que acumulan aire en plantas flotantes o parénquimas de agua en cactáceas y suculentas. Y acá nuevamente la sustancia en la pared va a ser la celulosa. Puede tener impregnadas algunas otras sustancias, pero es principalmente celulosa. Luego tenemos el colénquima, que también es un tejido simple, compuesto por las células colenquimáticas, y que es bastante similar al parénquima con la salvedad de que las paredes celulósicas están engrosadas. O sea, va a tener paredes primarias de celulosa, pero más gruesas. Y acá la función va a ser la del sostén, estando más que nada en órganos jóvenes y que aún están en crecimiento. Luego tenemos el esclerénquima, que también es un tejido simple que está compuesto por las fibras y las esclereidas, ¿sí? Las fibras y las esclereidas son el mismo tipo celular, pero que se hace la distinción según si las células son más alargadas, es decir, fibras, o si tienen formas como más diversas, que es el caso de las esclereidas. Y acá la función va a ser la del sostén. ¿Por qué? Porque va a tener paredes secundarias que van a estar lignificadas. Las lignificadas quiere decir que va a tener lignina, que es un compuesto que le aporta gran rigidez estructural. ¿Sí? Es la que permite, es la sustancia que permitió que las plantas pudieran desarrollar grandes sistemas vasculares y crecer mucho en altura. ¿Sí? Luego tenemos el xilema y el floema, que son los tejidos conductores. Son dos tejidos complejos, porque tienen más de un tipo celular. En el xilema vamos a tener las células conductoras, que son las traqueidas, las menos evolucionadas, y los elementos de los vasos, que son las más evolucionadas, que van a estar ambas lignificadas. Tenemos células parenquimáticas que van a estar ahí mediando lo que es el almacenamiento de sustancias y un poco la función del resto de las células del xilema, que van a estar todas muertas, tanto las traqueidas como los elementos de los vasos y las fibras son células que en su madurez están muertas. Las células parenquimáticas van a tener paredes celulósicas
Y por último tenemos las fibras, que son las mismas que uno encuentra en el esclerénquima. La diferencia acá es de dónde salen, o sea, qué meristema es el que da origen a esas fibras. Eso es lo que determina si es parte del xilema o si es parte del esclerénquima, ¿sí? Pero también va a determinar el lugar donde se encuentre y eso va a estar bastante ligado a la funcionalidad que le dé. Entonces, las fibras también van a ser células cuyo rol va a ser el sostén y que van a estar lignificadas. En el floema, las células conductoras van a ser las células cribosas en plantas menos evolucionadas y los miembros de tubo criboso en plantas más evolucionadas. Van a conducir las sustancias elaboradas, ¿sí? Que nosotros le llamamos savia, y las paredes van a ser celulósicas en este caso, ¿sí? Estas células no van a estar muertas en su madurez, pero van a ser células que carecen de núcleo, ¿sí? En la parte central, digamos, son células alargadas, parecidas a un caño. En la parte central no tienen el núcleo y tampoco tienen protoplasto, ¿sí? Lo que sería el citoplasma celular va a estar adherido contra las paredes. ¿Por qué? Bueno, porque deja justamente un lugar para que circulen el agua con las sustancias disueltas. Va a haber células acompañantes y células parenquimáticas. Células acompañantes son células que están justamente acompañando a los miembros de tubo criboso. ¿Por qué? Porque como no tienen núcleo, necesitan de una célula nucleada que esté asistiendo en la funcionalidad de esos elementos. Bueno, nuevamente las paredes van a ser celulósicas. Y luego tenemos las fibras que ya las comentamos. Como ven, comparando los elementos de ambos tejidos conductores, el floema es un tejido bastante más laxo, ¿sí? Tiene menos elementos lignificados. Por último tenemos el suber, que es lo que se llama, lo que se conoce como el corcho, ¿sí? El corcho que se usa para tapar la botella de vino, que es un tejido también que aparece cuando hay crecimiento secundario y que va a estar compuesto por un tipo celular, que son las células suberosas, y se va a encargar de proteger y va a aislar a los tejidos internos del exterior. Este tejido surge cuando hay crecimiento secundario porque empiezan a crecer mucho los tejidos internos, sobre todo el xilema y el floema, parecen el xilema secundario y el floema secundario. Eso va a generar muchas tensiones y va a hacer que en un momento la epidermis exterior no pueda, no sea suficiente para el aislamiento. Vamos a necesitar la formación de nuevas células para proteger del exterior. Ahí es cuando entra en juego el suber. Acá nuevamente las paredes celulares van a estar formadas por celulosa, pero van a estar impregnadas con suberina, que también es una sustancia grasa. Algo que recuerda un poco a lo que pasaba en la epidermis con la cutícula, ¿sí? Bueno, acá está un esquema de cómo sería un corte a una hoja de forma muy sencilla. Acá sí estamos haciendo un corte transversal. Lo que vemos es la epidermis de abajo y la epidermis de arriba. Tenemos el sistema vascular, o sea, lo que serían los tejidos conductores, el xilema y el floema, generalmente en una disposición céntrica. Y vamos a tener mucho parénquima, en este caso llamado clorénquima, porque tienen cloroplastos, que en general puede disponerse de dos formas. Tenemos el parénquima empalizada, como está acá arriba, que es cuando las células están una pegadita a la otra, formando como un vallado. Y tenemos un parénquima esponjoso, como acá abajo, cuando los espacios intercelulares son mayores. Entonces, repasando un poco y agregando algunos detalles más. ¿Cuáles son los caracteres útiles a observar en la superficie de una hoja? Bueno, ya habíamos hablado que la forma, el tamaño y la posición de células epidérmicas en diferentes partes de la lámina. Acá es interesante que en general las células que recubren las nervaduras son un poco diferentes a las que están recubriendo la zona del mesófilo. Luego tenemos las células cercanas a los márgenes, que muchas veces muestran distintas morfologías. También es interesante ver el espesamiento de las paredes anticlinales, ¿sí? O sea, las paredes que quedan entre una célula y la que está adyacente. Si son paredes gruesas, son paredes finas. También es interesante ver la frecuencia y distribución de papilas, cuando hay papilas, que es un carácter diagnóstico bastante importante.
Y también es relevante poder distinguir caracteres ecológicos, ¿sí? O sea, los que están dados por el ambiente, es decir, qué modificaciones la planta sufre en función del hábitat donde está creciendo, de los que son taxonómicos, o sea, los que son caracteres propios de esa especie, ¿sí? Bueno, acá lo que se ven son distintas epidermis. Acá tenemos la epidermis de Antirrhinium. Acá tenemos la que sería del tomate y acá de Arabidopsis, que es una especie muy utilizada en la investigación. Lo que intenta mostrar es las diferentes formas de las células del pavimento, acá así como un mosaico, y acá también están entrecruzadas, pero de una forma mucho más alargada. Y acá lo que se ven son los complejos estomáticos, y lo que se ven son los estomas y cómo se disponen alrededor las células acompañantes, ¿sí? Que son anisocíticos, esos estomas que tenemos 3 células alrededor. ¿Qué otros caracteres son útiles a observar en la superficie de la hoja? Bueno, las células epidérmicas del tapiz van a tener intrincados patrones cuticulares. ¿Sí? Esto ya un poco lo habíamos comentado. Las ceras cuticulares pueden aportar mucha información taxonómica. Entonces, las ceras epicuticulares, o sea, las que están por encima de la cutícula, van a tener una ultraestructura y una diversidad química particulares. Entonces, muchas de ellas pueden aportar información valiosa. Acá les muestro algunos ejemplos de cómo se ven algunas ceras. Acá tenemos ceras que son dispuestas como en films, ¿sí? O en capas finas. Acá ya tenemos lo que son más costras, por ejemplo, o costras un poco diferentes. Acá son capas fisuradas, por ejemplo. Ven que parece como que estuviera agrietado por el sol, una cosa así. Y acá hay capas fisuradas, pero con una ultraestructura un poco distinta, ¿sí? Bueno, acá tienen muchísimas más, la diversidad de ceras es muy grande. Acá se ve, por ejemplo, lo que son, hay algunos como más de tipo de gránulos, hay también ceras que se disponen en lo que son platos, ¿sí? Como en este caso que está por acá. También hay varillas, algunas que mezclan estas distintas morfologías. Bueno, también se forman filamentos o escamas, ¿sí? Y también ocurre este fenómeno que se conoce como sintopismo, que es cuando sobre una misma cutícula se ven dos tipos cristalinos distintos de cera, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, plaquetas con barras, ¿sí? Acá serían pequeñas plaquetas con platos. Acá tenemos, bueno, estos son polimorfismos de la col silvestre, o sea, una misma especie puede tener distintas morfologías. Y esta es muy interesante, que son ceras que forman una chimenea por encima de los estomas, ¿sí? Acá tenemos unas chimeneas sumamente desarrolladas, que obviamente el rol ahí va a ser limitar un poco la pérdida de vapor de agua, ¿sí? Este tipo de chimeneas se pueden ver acá, para traerles un ejemplo de una nativa, en lo que sería la espina de la cruz, esa plantita que anda siempre por los cerros y en las costas, que bueno, es la Coletia paradoxa, que justamente tiene una morfología de ceras epicuticulares, así de tipo de chimenea. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora desde la epidermis hacia la anatomía interna. Eh, la epidermis puede ser simple, es decir, tener una sola capa de células, puede ser múltiple, o sea, tener varias capas de células, o puede ser simple y tener por debajo una hipodermis, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, una epidermis múltiple, todas las células que se forman ahí, todas esas células que forman las distintas capas de esa epidermis, derivan del mismo meristema, que es el que da origen a las células epidérmicas, que es la protodermis, ¿sí? Entonces, esas células iniciales se van a dividir de forma periclinal y van a formar las distintas capas de esa epidermis múltiple. La hipodermis se diferencia porque
vamos a tener una capa de células que derivan de esa protodermis y las que están de abajo derivan de células subyacentes, o sea, van a derivar de otros meristemas, que es el meristema fundamental, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que hay entre ambas. Uno cuando hace un corte y ve que en apariencia es una epidermis de varias capas, no tiene mucha forma de saber si es una epidermis múltiple o una epidermis con hipodermis, a menos que haga un estudio ontogénico, o sea, un estudio de dónde derivan esas células. Entonces, es interesante ver que la proporción de la hoja en que se encuentran presentes varía y a veces la hipodermis puede encontrarse debajo de una sola de las epidermis o puede estar debajo de ambas. Las células hipodérmicas suelen ser de mayor tamaño que las de la epidermis y hay algunas hipodermis especiales como colenquimática, esponjosa o esta que es bastante interesante que es la esclerótica que es una hipodermis compuesta por fibras. O sea, abajo de la epidermis tenemos todo un montón de fibras. Esto es típico de plantas que están sometidas a condiciones de mucha desecación. Entonces acá tenemos un ejemplo de la cola de ratón, es una peperomia, donde vemos que la epidermis de la parte de la cara de arriba de la hoja tiene muchas capas. Acá tenemos también el ejemplo del laurel de jardín, que lo vimos en Botánica 1, que también es una planta que está sometida a condiciones bastante agresivas, digamos, y que presenta una epidermis múltiple en la cara de arriba, en la cara adaxial de la hoja, con una cutícula gruesa, y en la cara abaxial, la cara de abajo, tiene los estomas dispuestos en estas criptas, ¿sí? En estas invaginaciones, que además las recubre de pelos. O sea, todas estas estrategias están ligadas a preservar el vapor de agua. Bueno, ahora vamos a ver un poquito los tipos de mesófilo. Si recuerdan, el mesófilo son todos esos tejidos que están en una hoja que se ubican entre las dos epidermis sin incluir los haces vasculares. Entonces, mayoritariamente el mesófilo va a estar compuesto por parénquima fotosintético, ¿sí? ¿Qué pasa? Según cómo se dispone ese parénquima, nosotros podemos clasificar a los mesófilos. Entonces, cuando tenemos parénquima empalizada de un lado, del lado de arriba, por donde llega el sol, y parénquima esponjoso del otro lado, hablamos de un mesófilo dorsiventral, ¿sí? Que este es, por ejemplo, el caso de la manzana. Cuando tenemos un caso como en el maíz, donde no se distingue una disposición del parénquima, sino que todas las células son más o menos del mismo tamaño y están con un ordenamiento similar, hablamos de un mesófilo homogéneo, que este es el caso típico de las monocotiledonias, ¿sí? Cuando tenemos un caso como este que ocurre en el CEN, donde tenemos empalizada de un lado, esponjoso en el medio y empalizada del otro lado, hablamos de un mesófilo isolateral. Bueno, por último tenemos este caso, que es un poco menos habitual, que es el del mesófilo céntrico, ¿sí? Se da en plantas que tienen justamente hojas redondeadas o cilíndricas, en ese caso típico de las suculentas, que son las que acumulan grandes reservas de agua. Acá las células del parénquima se van a disponer en círculos concéntricos en torno a los haces vasculares, ¿sí? Estas plantas incluso utilizan rutas fotosintéticas diferentes, usan lo que se conoce como la ruta C4, que cambia un poco cómo se va dando el proceso de formación de compuestos de carbono. Bien, pero nosotros difícilmente trabajemos con una planta de estas en el curso. Bueno, luego dentro de lo que son las estructuras internas es importante conocer lo que es un idioblasto. Un poco ya lo hemos mencionado, pero vamos a definirlo más claro y a hablarlo más en profundidad. Un idioblasto es una célula que está en un tejido y que difiere marcadamente de las que están a su alrededor. ¿En qué difiere? Bueno, en su forma, en el tamaño o en el contenido celular. Entonces, acá en este caso están de ejemplo los idioblastos esclereidas,
que son justamente las esclereidas, esas células con paredes lignificadas, que en general son bastante grandes y de formas particulares, y que suelen estar en el medio del mesófilo, que ya hemos estado viendo en el curso. Entonces acá tenemos distintos tipos de esclereida, lo que serían las braquiosclereidas, las macroesclereidas, las osteosclereidas o las astroesclereidas. No tiene gran relevancia entrar en esa clasificación, simplemente hace referencia a qué hacen acordar esas esclereidas. Una osteoesclereida hace acordar a hueso, tiene como forma de hueso. Una astro hacen acordar a lo que sería una estrella, y así van. Pero son comunes muchas veces en semillas o en frutos, y tenemos a veces en hojas, ¿sí? Así está el ejemplo del olivo, que tiene estas esclereidas así alargadas, que son unas braquiosclereidas, que es uno de los caracteres diagnósticos del olivo. El olivo justamente es una planta que se usa bastante, las hojas de olivo, como adulterantes de melisa, por ejemplo. Hay algunos trabajos de eso en Argentina, y bueno, una forma fácil de ver las diferencias es porque el olivo tiene estas esclereidas. Acá tenemos las esclereidas del olivo con luz polarizada. Si recuerdan, cuando usamos microscopía de luz polarizada podemos ver estructuras ordenadas. Ese es el caso de cristales que se forman ordenadamente, o células que tienen paredes secundarias lignificadas, porque la lignina es un compuesto que se va depositando de una forma muy ordenada. Entonces eso le confiere propiedades a la célula que al ser irradiada con luz polarizada van a brillar. Entonces, por eso se ven brillando las esclereidas alargadas y los cristales. Y bueno, también obviamente la parte del xilema siempre va a resaltar con luz polarizada porque tiene elementos lignificados. Bueno, acá tenemos también el ejemplo de una esclereida en una hoja de ninfea, que lo que vemos son lo que sería el mesófilo de la hoja, con grandes espacios intercelulares en el parénquima esponjoso, y acá se ve una enorme astroesclereida, que es un idioblasto, justamente porque es distinta a todas las que están alrededor. Y acá tenemos un ejemplo que es bastante conocido, que lo van a trabajar en el práctico, que es la determinación de las diferencias entre el té y el muérdago criollo. En algún momento se podía utilizar el muérdago criollo para adulterar té. Hoy en día creo que es bastante inusual en realidad, pero es interesante el análisis. Ambas plantas tienen esclereidas en sus hojas. Las hojas de muérdago criollo son bastante más duras, pero cuando tenemos un material fragmentado y bueno, después de los procesos de oxidación por los que pasan las hojas de té, a veces se vuelve difícil hacer esa diferenciación. Pero lo que sí ocurre es que las hojas de muérdago criollo tienen esclereidas que en su interior tienen cristales. Acá tenemos, esta es una microfotografía en un microscopio óptico normal, que como ven está la esclereida por acá, y en la parte interna de la esclereida hay cristales prismáticos. Acá se ve lo mismo pero con luz polarizada. Bueno, esa es la diferencia con el té, que las esclereidas del té no tienen cristales en su interior. Bueno, ahora vamos a hablar directamente de las estructuras secretoras. Vamos a estar hablando de las externas y de las internas. Dentro de las externas ya estuvimos viendo un poco, estuvimos hablando de tricomas y un poco de las glándulas. Ahora vamos a terminar de ver todas y vamos a hablar más que nada de las internas, que son las más nuevas. Bueno, cuando tenemos estructuras secretoras que son muy diferenciadas, que están compuestas por muchas células, es que hablamos de glándulas. A veces esas glándulas no intervienen en la formación de las sustancias que van a excretar, como pasa en los hidátodos, que los vamos a ver después, que son aquellas que liberan el exceso de agua que tiene la planta, como ocurre en los nectarios, o en las glándulas de sal que ya estuvimos viendo. O hay glándulas que sí sintetizan los compuestos que excretan, como pasa en glándulas de aceite o en las células de los epitelios de los conductos de resina, ¿sí? Que vamos a ver después. Entonces acá es importante la cutinización, por ejemplo, sobre todo en las glándulas que excretan hacia el exterior, las que están sobre la epidermis, de las paredes, ¿sí? De las células, para evitar el reflujo de sustancias.
¿Qué quiere decir esto? Imagínense un tricoma, ¿sí? Un pelo, donde tenemos lo que son las células del pie y las células de la cabeza secretora. La cabeza secretora va a estar liberando compuestos que pueden escurrir hacia las células que están abajo. Si esas células que están abajo, las células del pie, no están bien cutinizadas, esos compuestos pueden como reingresar, digamos, a las células, a la planta. Lo cual no tiene mucho sentido, porque si la idea es secretarlo hacia el exterior, no queremos que estén volviendo a entrar por pasando a través de las membranas y por entre las paredes celulares. Entonces por eso es que dice eso. Es muy común que cuando tenemos conductos o canales estén cutinizadas las células justamente para evitar ese reflujo. Bueno, dentro de las células secretoras externas vamos a tener a los tricomas, que ya los estuvimos viendo, donde tienen células colectoras que van a ser por las que pasen los compuestos que van a secretar, y células secretoras que van a ser las que hagan la secreción activa. Acá van a ser células con mucho retículo endoplasmático liso y rugoso, mitocondrias y el aparato de Golgi, todos estos organelos que están implicados en el transporte en la célula y en la obtención de energía, en la obtención de ATP, ¿sí? Justamente necesario para el transporte activo. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de tricomas secretores. Como ya hemos visto, tenemos las células de sostén, las células del pie y las células que están en las cabezas secretoras. Tenemos el caso en que tenemos poros en la cutícula y los compuestos salen por esos poros, o casos en que los compuestos se acumulan entre las paredes celulares y la cutícula, formando esta especie de globo que en un momento se va a romper y va a liberar los compuestos. También tenemos glándulas secretoras de mucílagos, por ejemplo, que son soluciones azucaradas. También tenemos glándulas específicas que secretan terpenos, ya sea a través de poros o acumulándolos entre las paredes celulares y la cutícula. Tenemos estos que son los coléteres, que si recuerdan son también estructuras secretoras que están acompañando más que nada las hojitas que están en formación, las hojitas jóvenes. Bueno, tenemos los nectarios, que son estructuras secretoras muy interesantes. Son estructuras que van a liberar una solución acuosa con una elevada concentración de azúcares. Entonces vamos a tener los nectarios florales, los nectarios que están en las flores, y los extraflorales, o sea que van a estar en órganos, estructuras que no son parte de las flores. Entonces, los tejidos secretores del nectario pueden estar restringidos a la epidermis o pueden tener varias capas de profundidad. Y la mayoría de los nectarios van a constar de células epidérmicas y por debajo un parénquima especializado. Son más abundantes esos que los nectarios que son puramente epidérmicos. Entonces, acá tenemos, para distender un poco, el caso curioso de estas fabáceas, donde las hormigas van a estar participando de una interacción mutualista en la que la planta les da néctar a través de nectarios extraflorales, y la hormiga lo que hace es proteger a la planta. Es muy similar al que estábamos comentando la otra semana con las acacias y las hormigas pseudomyrmex. Entonces, en este caso es interesante que las hormigas también van a recoger, además de eliminar herbívoros y huevos, van a recoger las esporas del hongo que causa la roya, que es una enfermedad en las plantas, y así van a reducir la incidencia del ataque del patógeno a las hojas. Entonces es simplemente un caso curioso de que además de estar removiendo herbívoros y huevos, también están removiendo hongos. Bueno, los nectarios florales van a poder ser septales en el ovario de la flor, o sea, van a estar sobre la base del ovario. Pueden ser externos, por ejemplo, en la base de los estambres. Pueden estar como un anillo, como un disco en la base del ovario,
o pueden estar en forma de almohadillas de pelos, son grupos de pelos en la base de los sépalos. ¿Sí? Estos son algunos de los ejemplos. Los nectarios florales pueden estar prácticamente que en cualquiera de los verticilos florales. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Acá está el ovario de la flor y se forma este septo donde están los nectarios. Acá tenemos después el caso en que aparecen alrededor del ovario, ¿sí? A veces también en la base de los estambres. Acá está como un disco alrededor del ovario. Tenemos el caso de que están en la base de los estambres. Acá aparecen como algunos pelitos. Y también tenemos el caso en que aparecen más en la parte externa, más contra los sépalos, ¿sí? Entre los estambres o los pétalos o los sépalos. Luego tenemos los nectarios extraflorales, que van a ser aquellos que estén sobre los órganos vegetativos de la planta. Entonces van a poder ser reducidos a pelos nectaríferos o a nectarios epidérmicos. Los pelos nectaríferos lo que son es una gran concentración de tricomas que van a ser tricomas glandulares, tricomas secretores. Entonces son iguales a los que hemos estado comentando, solo que se caracterizan por estar todos juntitos y porque van a estar secretando néctar. Entonces, estos pelos nectaríferos, ¿dónde se van a ubicar? Pueden estar en la superficie del órgano en que estén presentes, ya sea los pecíolos de las hojas o los tallos, en algunas depresiones superficiales, también pueden ser profundas depresiones o en cuerpos huecos. Bien, cuando hablamos de lo que son las glándulas epidérmicas, acá las células secretoras van a tener una disposición empalizada, ¿sí? Van a estar todas ordenaditas, juntitas, y también pueden localizarse en depresiones, en la superficie del órgano, o pueden estar elevadas, ya sea como una copa o como un tazón, o sobre un pie, ¿sí? Bueno, acá tenemos el ejemplo de estos nectarios que aparecen de esta forma abultada en el pecíolo de la hoja de las pasifloras. ¿Sí? Es común que las especies de pasiflora tengan nectarios extraflorales, plantas como el maracuyá o el emburucuyá. Bueno, de las estructuras secretoras externas nos quedan solo los hidatodos para comentar. Los hidátodos son estas glándulas que se encargan de liberar el agua que la planta tiene en exceso en un proceso que se llama gutación, que es justamente eso, la liberación del agua. Lo pueden hacer de forma pasiva, en función de la presión que se forma a través del agua que entra desde la raíz, o algunas lo pueden hacer de forma activa utilizando el transporte activo. Van a estar en lo que son los ápices de las hojas más que nada, y vamos a tener más que nada, si ustedes analizan cómo se compone un hidátodo, tenemos el tejido vascular, más que nada el xilema. Acá se muestran las traqueidas, que son células conductoras del xilema, toda esta cavidad que se conoce como epitema, que son células parenquimáticas especializadas por las que va a pasar toda esa agua en exceso, y generalmente tienen un poro hacia afuera que es por donde se libera la gotita de agua. Acá se muestra cómo se ve, sería ejemplo más que nada un hidátodo pasivo, ¿sí? Y acá se muestra un hidátodo activo, que como ven se parece bastante un tricoma. Acá las células van a estar utilizando ATP para transportar de forma activa el agua hacia afuera. Este es el ejemplo, un ejemplo que se ve bastante claro de hidátodos, que es el caso de las azaleas. Si ustedes se fijan, muchas veces van a ver que en las hojitas de las azaleas, sobre los ápices, hay como una gotita que se deposita. Y muchas veces no es que haya llovido o que sea el rocío de la mañana que se acumula, sino que es porque tiene estas estructuras secretoras que liberan el exceso de agua. Bueno, hay otras estructuras secretoras que nosotros no vamos a adentrarnos en profundidad, pero que las dejo para que sepan que existen y bueno, por si quieren buscarlo.
Los coléteres ya los hemos comentado, que son esos líquidos resinosos que están más que nada cerca de las yemas, donde hay primordios foliares. También tenemos los osmóforos, que son estructuras secretoras asociadas al perfume de algunas flores. Es común que los perfumes de las flores en realidad salgan de la secreción de algunos compuestos volátiles por distintas células de la epidermis de los verticilos florales, pero algunas tienen estructuras especializadas para la secreción de los aromas, que obviamente cumplen un rol ecológico, que son los osmóforos. Y bueno, también muy interesante para comentar y por siempre llama la atención, son estructuras de plantas carnívoras. ¿Sí? Las plantas carnívoras tienen varias estructuras secretoras externas. Lo que hacen las plantas carnívoras más que nada es liberar mucílagos y néctares, así, sustancias atractivas para los insectos. Una vez que van hacia la planta, por distintos mecanismos, puede ser que las hojas se cierren por un mecanismo de bisagra o que el insecto caiga a una cavidad, a una depresión y quede atrapado en esas sustancias mucilaginosas, pegajosas, no pueda escapar de ahí y la planta va a liberar enzimas proteolíticas que lo que van a hacer es digerir al insecto. ¿Por qué la planta hace esto? Bueno, en general las plantas carnívoras son típicas de ambientes pantanosos y que carecen de nitrógeno. Entonces, ¿de dónde obtienen el nitrógeno que es fundamental para el desarrollo de la planta? Bueno, de los insectos que digieren. Así que acá les dejo un link por si quieren chusmear un poco qué tipo de plantas carnívoras hay y qué estructuras secretoras tienen. Acá simplemente unas fotos de algunas nepentes, que es un género de plantas carnívoras, que tienen estas hojas modificadas así en forma abultada, que obviamente la idea es que el insecto es atraído por estructuras secretoras que están en esta parte, que liberan compuestos que el insecto busca. Una vez que va, queda y se resbala y cae hacia esta cavidad, no puede salir y queda atrapado en los jugos proteolíticos que están acá. Estas fotos son del Jardín Botánico de Río y esta es la versión un poco más humilde, que es de nuestro jardín botánico. Había una Nepenthes. Yo ahora hace años que no la veo, me parece que voló, pero bueno, antes se podía ver ahí. Bueno, y ahora sí, vamos a las estructuras secretoras internas. Vamos a estar hablando de células secretoras, cavidades y canales, laticíferos y un poco de cristales. Entonces, las células secretoras, ya, tenemos casos en que aparecen aisladas, ¿sí? Por ejemplo en un parénquima, algunas células específicas que acumulan cierto tipo de compuestos, o tenemos a veces que aparecen en grupos y se le pueden denominar idioblastos secretores, ¿sí? Porque se van a diferenciar de las que están alrededor. Tenemos células mucilaginosas, ya que acumulan mucílagos, taníferas, que acumulan taninos, o los cistolitos, que ya los hemos visto un poco, que tienen depósitos de carbonato de calcio. Entonces van a tener aceites, resinas, bálsamos, gomas, cristales, hay una enorme diversidad. Y generalmente son o de origen parenquimático o epidérmico. Bueno, justamente dentro de las células secretoras tenemos las secretoras de aceites, que son bastante interesantes. Vamos a tener dos tipos, que son las que secretan aceites volátiles, ¿sí? Y aceites neutros, que son los que no se van a volatilizar. Los volátiles son más que nada esos que se componen de células de bajo peso molecular, en general son terpenos y son aromáticos, o sea, de que tienen un aroma. Algunos también son químicamente aromáticas, pero bueno, refiere a eso. Se van a secretar en tricomas glandulares en la superficie o en algunas estructuras internas que están asociadas a las hojas. Acá tenemos, por ejemplo, lo que son los perfumes de jazmín, de rosa, de citrus, de clavo, de eucaliptus, de menta. Acá hay casos en que los aromas salen de tricomas, como por ejemplo pasa en la menta, que están en las epidermis, o como pasa en el jazmín.
Y tenemos casos en que están en estructuras secretoras internas, como pasa en los eucaliptus o en el clavo de olor. Bueno, en el caso de los aceites neutros, no se van a evaporar, no son aromáticos y van a estar constituidos por triglicéridos, ¿sí? Este es el ejemplo del aceite de oliva o el aceite de lino. Van a estar más que nada en semillas y en frutos, ¿sí? Que en general son los que tienen contenidos lipídicos más altos. Tienen una enorme importancia económica. Y van a aparecer en estos que se conocen como oil bodies o oleosomas, que son bueno, justamente células secretoras que tienen estas pequeñas bolitas, que son esos cuerpos de aceite, que justamente bueno, los triglicéridos se amontonan de cierta manera en estas bolitas. Bueno, como ejemplo de caso curioso de idioblastos secretores, tenemos el de las células con mirosinasa. Esto es lo que ocurre en algunas brasicáceas, como las mostazas, que lo que van a tener son células que acumulan esta enzima que se conoce como mirosinasa. O sea, son células con grandes acúmulos de esta enzima. ¿Qué reacción cataliza esta enzima? Bueno, cataliza la hidrólisis de los glucosinolatos, que redunda en la formación de compuestos de tipo isotiocianato, que son lo que forman lo que sería los aceites de mostaza, ¿sí? El gas mostaza. Y que son compuestos que son sumamente tóxicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta enzima está almacenada en esos idioblastos y no está en contacto con los glucosinolatos que están en otras células. Cuando aparece un herbívoro que rompe las células del parénquima, libera la enzima cataliza esta reacción y ahí se liberan los isotiocianatos, que van a ser los que sean muy tóxicos para ese herbívoro. Bueno, ahora vamos a ver un poco de cavidades y canales secretores. Entonces, acá se van a diferenciar de las células en que las sustancias se van a secretar hacia el interior de un canal. Si no van a estar siendo secretadas hacia afuera, sino que vamos a tener muchas células agrupadas formando un canal y todas van a liberar sus compuestos hacia el lumen de ese canal, hacia la luz de ese canal. Entonces vamos a tener espacios intercelulares grandes y van a estar tapizadas por células secretoras. Podemos distinguir tres tipos de canales según cómo se originan. Tenemos los esquizógenos, que son los canales que tienen una forma más ordenada, que se dan a partir de la separación ordenada de las células para dejar ese espacio. Tenemos los lisígenos, que acá lo que tenemos son células que acumulan compuestos y se van rompiendo y van liberando esos compuestos. Y ahí se va formando el canal, van quedando los espacios a partir de la ruptura de esas células. Y tenemos los esquizolisígenos, que es un caso intermedio, donde el canal empieza formándose de una manera ordenada, pero luego también algunas células hacen lisis, o sea, se autodestruyen y liberan compuestos. Entonces es como un intermedio. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de canales esquizógenos en el hipérico o en las mirtáceas, ¿sí? Que es el caso de los eucaliptus, como veíamos hace un rato, o de las pitangas, el guayabo. Estos son canales que se forman ordenados y donde las células van a verter los compuestos hacia la luz de ese canal. Estos son cortes transversales. Y acá tenemos un ejemplo de un canal lisígeno de una rutácea, donde tenemos distintas células que van acumulando compuestos y van haciendo lisis celular y así se va formando el canal, que ven que tiene una estructura como más desordenada. Bueno, acá se ve, por ejemplo, el hipérico, que ya lo trabajamos en el práctico, donde esos canales es lo que se ven como bolsitas desde afuera, es un carácter diagnóstico. Y tenemos el ejemplo de la pitanga, que si le hacemos cortes transversales a las hojas vamos a encontrar esos canales y son los que le dan los aromas. Bueno, entonces, ¿cómo puedo distinguir un conducto esquizógeno de uno lisígeno a efectos prácticos? O sea, si hago un preparado. Bueno, lo que me va a hacer pensar que el canal se formó de forma lisígena es,
Si vemos citoplasma de células que están desorganizados en el lumen del conducto, o sea, vemos como restos de células en la luz del conducto. También si vemos restos de la pared celular y que queden como unidas a las células que están vivas. Y si vemos espacios intercelulares específicos en los ángulos que están orientados hacia el lumen celular. Bueno, esto parece muy claro, pero no siempre es tan sencillo. Por mucho tiempo se pensó que las especies de citrus tenían canales lisígenos, o sea que se forman así, a partir de la lisis celular. Luego, con el tiempo, se vio que en realidad, cuando uno hace los preparados, el canal tiene esa apariencia porque los reactivos que se usan para las coloraciones eran los que generaban la lisis de las células del canal. Entonces, en realidad eran canales más esquizógenos, pero que terminaban teniendo una apariencia lisígena por el método. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como un artefacto, algo que uno ve pero que no es algo propio de la planta, es algo que se genera por cómo se hace la manipulación. Luego se empezaron a usar otro tipo de coloraciones que no generaban la lisis celular y se pudieron ver los canales de forma más acertada. Y ahora vamos a hablar de un tipo de canales específicos que son los laticíferos. Los laticíferos pueden ser células o también pueden ser series de células conectadas que van a contener un líquido que se conoce como el látex y van a estar atravesando distintos tejidos. Los laticíferos suelen ser muy alargados y atravesar varios órganos de la planta. Entonces se van a clasificar en articulados cuando derivan de varias células y no articulados cuando es una sola célula muy alargada. Entonces vamos a tener laticíferos en pequeñas plantitas, como en algunas del género Euphorbia, o en grandes árboles, como ocurre en árboles del género Hevea. ¿Sí? Todas estas son géneros de Euphorbiaceae. Las Euphorbiaceae es una familia muy conocida por sus laticíferos, porque tienen estos compuestos que se liberan en ese líquido lechoso. Acá lo que se ve este es un laticífero formado por una sola célula que tiene ramificaciones, es un laticífero no articulado. Y este es un laticífero articulado, donde tenemos varias células que acá se ven las paredes celulares que las comunican, que en general están degradadas, digamos, o tienen estas aberturas. Los laticíferos no articulados, o sea que son de una sola célula, pueden ser polinucleados, o sea, es una célula pero con muchos núcleos, ¿sí? Que eso no los haga pensar que son varias células fusionadas, no es el caso, es una célula pero con muchos núcleos. Entonces, ¿qué es el látex en sí? El látex es ese líquido de aspecto medio lechoso que va a tener sustancias en disolución o formando un coloide. Entonces va a tener azúcares, ácidos orgánicos, algunos sales, va a tener grasas, mucílagos. También vamos a encontrar terpenos, como pasa con el caucho. El caucho se obtiene a partir del látex de Hevea, que en sí químicamente el caucho lo que son varias unidades de cis 1,4 polisopreno. Y también vamos a encontrar otras sustancias que son como los glucósidos cardiotónicos, los alcaloides o los cannabinoides. En euforbiáceas muchas veces hay gránulos de almidón también que tienen forma variada. Además, el contenido de los laticíferos suele estar sometido a una gran turgencia, ¿sí? Entonces todo esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la función del látex? Bueno, la función ha sido bastante discutida, pero a lo que han llegado muchos autores es que tiene un rol como cicatrizante y defensivo. O sea, es común que si la planta sufre un daño mecánico, ya sea, no sé, recibe un hachazo o un herbívoro le quiere comer o son dañados los tejidos externos, en el momento en que se perfora un laticífero, ese líquido que está sometido a gran presión va a ser liberado, es un líquido lechoso, en general pegajoso, entonces lo que va a hacer es sellar esa herida y muchas veces tiene compuestos de este tipo de metabolitos secundarios que son tóxicos. Entonces, además de funcionar como un tapón,
libera compuestos que sirven como tóxicos químicos. Además, se ha postulado que puede tener algunos roles como de reserva, sobre todo porque se han encontrado muchos gránulos de almidón, pero más que nada se piensa que es algo así como un líquido para sellar heridas. Bueno, además, en los laticíferos, los que son articulados, o sea que están formados por varias células, pueden ser anastomosados o no anastomosados. Anastomosados es cuando las células están fusionadas entre sí, no anastomosados es cuando no lo están. Los laticíferos no articulados, o sea, los que eran de una sola célula, pueden ser ramificados, o sea que tienen distintas ramificaciones, o no ramificados. Ahí serían lineales, digamos. Entonces acá tenemos un ejemplo en Euphorbia, donde tenemos laticíferos no articulados, o sea, es una sola célula, pero que está ramificado. Ven que acá se muestra una epidermis y punteado por debajo, porque atraviesa los tejidos internos, un laticífero donde se ve la ramificación. ¿Sí? Lo mismo acá, una estructura bastante compleja, acá salen ramificaciones, sigue, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de laticíferos articulados, o sea, formados por varias células, no anastomosados de Allium. Como ven, acá tenemos una célula, acá está la articulación y acá hay otra. Si esto estuviera anastomosado, no estaría esta articulación acá. En un corte transversal se ven así, se ven como pequeños canalcitos. Bueno, tenemos bastantes ejemplos de interés de laticíferos. Acá lo que tenemos es el caso de la dormidera, ¿sí? de las amapolas, que lo que se hace es perforar las cápsulas inmaduras, o sea, los frutos inmaduros, para obtener el látex, ese líquido lechoso, que es de donde se van a extraer los compuestos. Hace mucho tiempo este látex, luego de un proceso, era fumado y es lo que se conoce como el opio. Que bueno, digo, hace mucho tiempo tuvo como mucha relevancia más que nada en el siglo XIX, incluso está muy ligado a los conflictos bélicos que hubo entre Inglaterra y China. Y hoy en día todavía tiene una gran relevancia, hay muchísimo cultivo ilegal de amapolas en algunos países. Hay también cultivo legal, porque obviamente que se obtienen compuestos que sirven en terapéutica, ya que de ahí es que se extraen la morfina, la tebaína, la papaverina y bueno, se obtiene semisintéticamente la heroína, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo que es el del árbol del caucho, que es más que nada Hevea brasiliensis, que acá lo que se hace son también perforaciones en el tronco del árbol, buscando llegar a los laticíferos que están en el floema más externo. Muchas veces se usan así como unas unas barras metálicas que la idea es llegar hasta el laticífero y que conduzca el látex hacia afuera y se colecta así de forma manual en estos recipientes. Entonces la regeneración del caucho va a depender de que ingrese sacarosa al floema conductor. ¿Sí? O sea, se va a ir regenerando eso. Obviamente se le extrae en el momento lo que tenga, después de unos días se regenera y se vuelve a extraer. Bueno, llegando al final vamos a hablar un poco de los cristales y de las sustancias ergásticas. Sustancias ergásticas son productos pasivos del protoplasto, o sea, productos del tipo de gránulos de almidón, glóbulos de grasa, cristales, que van a estar en el citoplasma o dentro de algunos orgánulos. Entonces los cristales son sustancias ergásticas, ¿sí? Van a ser secretados en cavidades de las células y pueden ser depositados en cualquier parte de la planta prácticamente. Los cristales de oxalato de calcio se localizan en las células y son los más comunes, los que aparecen distribuidos en mayor proporción en las angiospermas. Entonces, tenemos también los cistolitos, que ya un poco los comentamos, que son más que cristales, son como depósitos, no tienen forma cristalina, son sólidos amorfos,
de carbonato de calcio, en vez de oxalato, esto es carbonato, que se da más que nada en la hipodermis de algunas plantas. También tenemos, ahora sí, los cristales típicos de este oxalato de calcio. Tenemos lo que son las ráfides, por ejemplo, que son estos que tienen forma de aguja, que están dentro de las células y suelen estar rodeados por una vaina, que es como una membrana que los protegen de la degradación. Acá tenemos lo que son las drusas, que son los cristales más comunes, que tienen esta forma estrellada. Y también tenemos cristales de formas geométricas regulares, y de formas poliédricas. Vamos a tener que la calosa va a intervenir en la composición de estas membranas que rodean a algunos cristales para protegerlos de la degradación. Y vamos a tener distintas células cristalíferas. Hay algunas que aparecen en la epidermis, como los pelos o las papilas. Y también tenemos las que están como ideoblastos, generalmente los mesófilos de las hojas. Van a estar en distintas partes de las plantas. Y pueden estar más que nada en el mesófilo, pero también pueden estar en las vainas que rodean a los haces vasculares. También va a haber cristales directamente en células del pavimento de la epidermis. También pueden estar en la hoja o en el tallo. Y pueden ser de diferentes formas y tamaños. Las únicas células de la epidermis que no tienen cristales son las oclusivas de los estomas y las acompañantes. Bueno, dentro de los cristales tenemos estos cristales que son bastante particulares, que son los de esperidina o de diosmina. Estos son distintos flavonoides, ¿sí? La esperidina es una flavanona y la diosmina es un glicósido de diosmetina, que es una flavona. No importa, son distintos flavonoides que se van a disolver en hidróxido de sodio y son solubles también en etanol y ácido acético. Se los traigo porque vamos a ver algunos de estos cristales en el práctico. Este es un corte transversal de una hoja de buchú, que es buchú es distintas especies de varosma, que lo que van a tener son estos cristales dendríticos, ¿sí? De diosmina, que son bastante extraños, es un carácter diagnóstico muy particular. También tenemos en buchú los esferocristales de diosmina, estos cristales de forma esferoidal, muy extraños, que aparecen más que nada en la epidermis de la hoja. Y bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Bueno, los que vayan de forma presencial vamos a discutir un poco la identificación de equinacia, aprovechando para ver distintas estructuras secretoras internas e ideoblastos. Bueno, hasta la próxima.